Lo escuchaba a Juanjo y pensaba que finalmente Juanjo puso en números o en valor lo que el Gobierno Nacional viene haciendo desde el primer día en un escenario muy complejo por lo que heredamos, por la pandemia, por la guerra. Y en ese escenario no nos detuvimos, pero no es que no se detuvo el Gobierno Nacional, no se detuvo el Gobierno Nacional, no se detuvieron los gobernadores, no se detuvieron los intendentes, que pudimos trabajar codo a codo para sobrellevar un momento tan complejo. Y juntos fuimos viendo cómo controlar algo tan complejo como controlar una pandemia, donde nadie sabe muy bien cuál es el camino a seguir para salir del problema. Pero lo hicimos, lo fuimos haciendo. Y lo hicimos pensando en el día después, en el día después. Por ejemplo, acá hay pequeños y medianos empresarios, habrá comerciantes también. Algunos de ellos deben haber recibido la asignación para el trabajo y la producción, porque pensábamos que en verdad una pandemia es una causa de despido justificado, porque como la economía se paraliza, podían despedir a sus trabajadores. Y sin embargo dijimos, vamos a sostener esas fuentes de trabajo para que el día después, cuando la pandemia pase, esas empresas puedan seguir produciendo con toda su fuerza, con todo su vigor y con todo el personal capacitado. Algunos me decían, mira, no hagas esas cosas, no hagas esas cosas, los que se tengan que morir se van a morir y vos no lo vas a poder evitar. Y yo siempre contestaba lo mismo, mirá, yo una economía que se lastima la puedo levantar, pero lo que no puedo levantar es una vida que se cae. Y entre la economía y la vida opté por la vida. Y no me equivoqué, ¿eh? Y no me equivoqué. No me equivoqué. Todos nosotros llevaremos grabado en el corazón las pérdidas que hemos sufrido como sociedad. Son más de 100.000 los argentinos que lamentablemente quedaron en el camino por esa pandemia. Lo que nadie cuenta es que se enfermaron casi 11 millones de argentinos. Eso quiere decir que salvamos a más de 10 millones de argentinos. ¿Y por qué los salvamos? Porque pusimos en valor el Estado, porque construimos hospitales modulares, porque llevamos respiradores automáticos a cada rincón de la Argentina, porque se puso en pie nuestro sistema sanitario, porque tuvimos médicos y médicas de la salud pública comprometidos con la salud pública, porque tuvimos enfermeros y enfermeras comprometidos con la salud pública y trabajaron por la salud pública. Y podemos decir hoy que no hubo un solo argentino que enfermo se haya quedado sin atención médica. Y ese es un orgullo de todos nosotros. Lo veo a Fernando Espinosa sentado ahí. Me acuerdo cuando fuimos a ver el primer hospital que habían dejado abandonado. Cristina lo había dejado casi hecho. Y claro, como no querían que existiera un hospital hecho por Cristina, lo dejaron abandonado. Fuimos con Cato a terminarlo. En pocos meses lo terminaron y se convirtió en uno de los centros de atención del COVID más importantes que tuvo el Gran Buenos Aires. Gracias a Dios no nos detuvimos. Gracias a Dios seguimos adelante y los resultados dan cuenta de que no nos equivocamos. No nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque como bien dice Juanjo, todos somos susceptibles de equivocarnos y de cometer errores, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente. Y los errores que cometimos fueron de buena fe, fueron honestamente cometidos. Ahora, cuando miramos qué nos pasó en los 2 últimos años, ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta que no estuvimos equivocados. Miren, la Argentina en los 2 últimos años, su economía creció casi más del 16%. ¿Eso saben qué nos convierten? En el segundo país del mundo que más ha crecido en los 2 últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico. ¿Saben cómo nos va en el empleo? Veníamos de una época de más de 2 años de caída sistemática del empleo formal. Llevamos 23 meses consecutivos de creación de empleo formal. Hemos creado 1.600.000 puestos de trabajo en la Argentina.
Pienso en todo lo que estamos construyendo. Y pienso en la industria de la construcción. Acá seguramente habrá algún empresario de la construcción. Cuando nosotros llegamos, la construcción tenía 200.000 trabajadores, hoy tiene 460.000. Y eso es el resultado de las 5.800 obras públicas que llevamos adelante con Cato, de las cuales ya entregamos 2.800. Y eso es consecuencia de las 85.000 viviendas que construimos con Jorge Ferraresi y con Santiago Maggiotti a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ustedes no saben, el mejor momento que yo siento como presidente es el instante en que le entrego a un argentino, a una familia argentina, las llaves de su casa. Yo siento que en ese instante le estoy cambiando la vida a esas familias. Les estoy sacando un problema de vivir de prestado o de vivir pensando en un alquiler. Y tengo la tranquilidad de que hasta hoy, cada día, le quité ese problema a 73 familias. Y tengo la tranquilidad de que en unos días más, porque esto no pasa en los grandes centros urbanos. Juanjo habló de lo que pasa en Berazategui, pero pasa en todos lados. Hace 2 semanas estuve en Fuerte Esperanza, un pueblito de 4.500 habitantes, en el medio del impenetrable chaqueño. ¿Qué fuimos a hacer? A llevar casas, porque allá también necesitan casas. Allá también necesitan casas. Allí argentinos y argentinas que en lo inhóspito del ambiente, del clima, del impenetrable, han encontrado su lugar de vida. Y el lunes pasado estuve en Paraná entregando viviendas. Y vamos a entregar viviendas en unos días más, ¿saben en dónde? En La Poma, en lo más norteño de la Argentina, en Salta, el lugar donde nació la Pomeña, la maravillosa samba del Cuchi Leguizamón y Castillo. Hasta allí nos vamos a ir. Y a fines de marzo vamos a estar entregando la vivienda número 100.000. Y ese día yo le habré entregado cada día a 83 familias su casa. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Porque nosotros estamos convencidos de que el Estado debe estar presente, que el mercado no lo resuelve todo, que hay situaciones en donde el mercado tiene que estar para auxiliar a los que más necesitan. Y ese es el deber que tiene un gobernante. Y eso es lo que nosotros hemos hecho desde el primer día que llegamos al gobierno. No hemos hecho otra cosa. Y así como lo hicimos en materia de obra pública o en materia de vivienda, lo hemos hecho en materia de salud. No solamente reconstruyendo hospitales como el que había quedado inconcluso, el Néstor Kirchner, en La Matanza, sino también construyendo 34 hospitales modulares a lo largo y a lo ancho del país, construyendo universidades, construyendo escuelas técnicas. También nos hemos dedicado a la salud, hemos llevado adelante planes que han significado una enorme mejora en la calidad de vida de los argentinos. Los diarios no lo publican, pero nosotros hicimos una ley que se llamó la Ley de los 1000 días. ¿Qué quisimos hacer con eso? Que la mujer embarazada tenga la tranquilidad de que mientras su embarazo dure, tenga la atención médica y tenga la alimentación necesaria para que ella y su hijo crezcan tranquilos. Y así lo llevamos adelante. Y eso se sumó a lo que ya tenían muchas de ellas, que era aquello que había dado Cristina, la asignación universal por hijo en maternidad. Ahora, ¿saben qué resultó de todo eso? Que la Argentina registró en el año 2021 el índice de mortalidad infantil más baja de toda su historia. El 8 por 1000. Tenemos que llegar a que sea 0, definitivamente, pero vamos por el buen camino. Y son cosas que no se cuentan. Y tenemos que ocuparnos de las infancias, porque allí está el futuro, y tenemos que ocuparnos de nuestros adolescentes, porque allí está el futuro. Y ocuparnos es garantizarles
una niñez digna y una adolescencia digna, donde puedan crecer, divertirse, desarrollarse, jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar allá como las del Club del Vidrio, las chicas que juegan al hockey, los chicos que juegan al básquet, para divertirse, tener un momento de distracción, de reencontrarse con sus afectos, con sus amigos. Por eso hoy, ¿qué venimos a hacer a Berazategui? Juanjo, lo que hacemos todos los días. Llevando igualdad, llevando justicia. Trayendo a casi 70 clubes de barrio, 64 exactamente, material para que puedan llevar adelante su trabajo con los chicos y con las chicas de aquí de Berazategui. ¿Y por qué le damos tanta importancia al club de barrio? Porque miren, hace muchos años enseño Derecho Penal y en criminología todos sabemos que hay mecanismos de control social. Los mecanismos de control social es donde aprendemos las normas de cultura que nos hacen vivir en sociedad. ¿Y eso dónde se aprende? Eso se aprende en el hogar, eso se aprende en la escuela, eso se aprende en las iglesias, eso se aprende en los clubes. Eso a veces también es tarea de los medios de comunicación, muchos no lo hacen, pero es tarea de los medios de comunicación. Pero un club de barrio, cuando le enseña a un chico a jugar al fútbol, o al hockey, o al básquet, les está dando reglas que tienen que respetar. Cuando aprendemos a jugar al fútbol, sabemos que no podemos pegarle una patada al otro, que si lo hacemos nos castigan, que si agarramos la pelota con la mano somos castigados y que si la infracción ocurre dentro del área, vamos a recibir el máximo castigo, que es el penal. Y que si somos violentos nos van a expulsar de la cancha. Así se aprenden las normas en una sociedad. Y por eso esos clubes de barrio, que a muchos de la política tampoco les importa, a nosotros nos importan muchísimo, porque ellos son los que le dan cultura, les enseñan lo correcto y lo incorrecto, lo prohibido y lo permitido, se los enseñan con un deporte. Además, en esos clubes anidan, en esos clubes, amanecen los que son nuestros ídolos del mañana. Acá tengo mi secretaria de Deportes, campeona olímpica con las Leonas, nacida en un club de Mar del Plata. Y ahí lo escucho a Enzo Fernández contar cómo fue su inicio. Y hoy, ídolo en Inglaterra. Y lo escucho al Dibu, no me acordaba el apodo. Lo escucho al Dibu. Y el otro día en Mar del Plata vino alguien con mucho orgullo, me entregó el banderín donde el Dibu empezó a atajar. Miren lo que son los clubes de barrio, miren la importancia que tienen, miren la gente que generan, miren la capacidad que tienen para darle alegría a los argentinos y a las argentinas. Fíjense. Y así como nos ocupamos de la obra pública, de la vivienda, del deporte, nos ocupamos de la educación. ¿Saben por qué? Porque las sociedades en este tiempo solo son ricas si conocen, si estudian. Las sociedades más ricas del mundo no son las que tienen gas y petróleo, son las que tienen conocimiento, las que han desarrollado la ciencia y la tecnología. Y por eso a nosotros nos preocupa mucho que todos tengan la posibilidad de aprender, de educarse, de capacitarse, porque el mundo que viene exige cada vez más conocimiento. Ustedes saben que yo estudié y enseño en la Universidad de Buenos Aires. Cuando la Universidad de Buenos Aires cumplió 200 años, me dieron el gran privilegio de dar el discurso central. Ahora, también me entregaron la placa, me entregaron un cuadro donde estaba la resolución por la cual en el año 1820 se creó la Universidad de Buenos Aires. ¿Saben cuáles son los considerandos que dan la explicación al nacimiento de la Universidad de Buenos Aires? Dicen, es hora de que los hijos de los criollos
Dejen de viajar a Córdoba, a Chuquisaca o Europa para poder estudiar, y es necesario que tengamos un lugar donde estudien cerca de donde vivimos. Si los porteños tuvimos ese privilegio, ¿por qué no lo van a tener todos los argentinos en todos los rincones de la patria? ¿Por qué? Yo no creo, como otros dicen, que los hijos de los pobres están condenados a la pobreza. ¿Saben por qué no los creo? Porque visité muchas universidades del Gran Buenos Aires y del interior del país. En La Matanza solamente. El 90% de los que estudian son primera generación universitaria de familias que jamás entraron a la universidad. Vi el otro día estoy buscándolo porque no me acuerdo los nombres de ellas o de ellos, un documental de Marisa Montes y Julia Augé, que habla sobre la universidad. Y el testimonio de una chica que entró en la Universidad de Quilmes, que dice: por primera vez sentí que yo podía llegar a la universidad cuando mi papá taxista esperaba que salgan de la Universidad de Quilmes los profesores y los estudiantes. Y ahí sentí que yo tenía la posibilidad de estudiar en la universidad. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo privar a esa Argentina del derecho a estudiar? ¿Cómo privarla del derecho a tener un futuro? ¿Cómo no aprovechar sus ganas de estudiar, sus ganas de aprender, para que nos sirva a todos nosotros? Porque ¿quiénes creen ustedes que están haciendo las vacunas contra el COVID en Argentina? Los que estudiaron en Argentina, en la Universidad Pública Argentina. Tenemos el orgullo de tener 5 premios Nobel en la Argentina. Los 5 premios Nobel participaron de la educación pública y egresaron de la Universidad Pública Argentina. ¿Cómo no vamos a poner en verdadera dimensión lo que la universidad pública significa? Por eso, yo siento que hoy, cuando la querida Universidad Arturo Jauretche, que el compañero Medina hoy tiene el orgullo de ser rector, va a abrir acá una sede, ¿saben qué siento? Siento que se está reescribiendo la historia de 1820. Y ahora dicen: los que vivimos en Berazategui tenemos derecho a que nuestros hijos no tengan que viajar a Buenos Aires, a La Plata o a otro lugar para estudiar, y vamos a poder estudiar en el lugar donde vivimos. Así se construye la patria. Así se construye la patria. Y como bien dijo Juanjo, sin peleas, sin desunirnos. Yo cada vez estoy más atento al murmullo de la gente y cada vez escucho menos el griterío de la política. Porque en el murmullo de la gente, en el murmullo del industrial, en el murmullo del que trabaja, en el murmullo del que juega un deporte, en el murmullo del que estudia, en el murmullo del que enseña, está la verdad de lo que le está pasando a la Argentina. Y eso es lo que más me importa. Y eso es a lo que más debemos prestarle atención. Cuando yo entré en la política allá en el año 72, tenía 13, 14 años, militaba en la UES, rápidamente me convertí en delegado de mi colegio. Después vino la tragedia del golpe del 76 y todo lo que nos tocó vivir a toda la sociedad argentina. Y cuando recuperamos la democracia en el 83, mi generación tenía una utopía. La utopía de vivir en democracia. La utopía de que la democracia se quede para siempre. Sabíamos que no era fácil. Al pobre Alfonsín se le pintaban la cara todos los días a los militares y los tenían hackeado todos los días. Y los poderes fácticos, porque las tapas de algunos diarios que padezco hoy las padecía Clarín también. Las padecía, perdón, Clarín, Alfonsín. No quise nombrarlo y lo nombré igual. La padecía también Alfonsín, ¿ok? Lo padecía también Alfonsín. Ahora, aquella utopía que tuvo mi generación fue una utopía que la cumplimos. ¿Saben por qué?
porque este año cumplimos 40 años de democracia. 40 años de democracia ininterrumpida. El proceso democrático más largo de la historia argentina. Y tiene que durar siempre. Y tenemos que cuidarla mucho. Pero cuidar la democracia no basta. Tenemos que ir por algo más. Porque todos los que estamos acá sabemos que vivimos en una sociedad desigual y en una sociedad injusta. Y lo que nosotros necesitamos es tener una nueva utopía en la cabeza nuestra, que es la utopía de la igualdad, la utopía de la justicia social, la utopía de que todos tengan la misma oportunidad de crecer y desarrollarse en cualquier rincón de la patria. Yo tengo esa utopía y yo creo que lo podemos hacer. Y en las últimas veces utilizo el final de mis palabras para convocarlos, para que se unan, para los que estamos unidos que no nos desunamos, para que entendamos, como bien dijo Juanjo, como nos decía Perón en el 72, más allá de la heterogeneidad que puedan existir en las fuerzas populares, tenemos que estar unidos porque hay un común denominador que nos une, que es que los enemigos de la patria no tomen el poder. Eso que escribía Perón es tan vigente hoy, absolutamente vigente hoy. Podemos discutir y tener diferencias, lo que no podemos es dividirnos. Y yo les decía, tengo la utopía de esa igualdad, quiero esa igualdad, necesito esa igualdad. Soy hijo de un padre nacido en La Rioja, de una familia con dinero, pero que a los 12 años vino a internarse a la ciudad de Buenos Aires para estudiar en el Nacional Buenos Aires y hacer toda su carrera en la Universidad de Buenos Aires, a más de 1000 kilómetros de su familia, internado. Yo no quiero más eso. Yo quiero chicos que estudien y vuelvan a sus casas, que vuelvan y disfruten la cena con sus familias, que no tengan que estar internados solos tratando de sobrellevar la búsqueda de un futuro. Y esa igualdad, esa utopía de la igualdad, tiene que sembrarse en cada argentino y en cada argentina, más allá de cómo piense y de cuál sea su bandería política. Porque es muy injusto lo que vivimos. Yo lo sueño. Pero me acuerdo también cuando digo esto, que Antonio Cafiero solía repetir en sus discursos: quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros, cambia la realidad. No me dejen soñando solo, sueñen conmigo, cambiemos esta Argentina, pongámosla de pie, hagamos justicia social, démosle a cada argentino y a cada argentina lo que le corresponde, y a los compañeros y compañeras, más unidad que nunca. Gracias a todos y todas.